¿Cuál crees que es el regate o gambeta más letal o dominante en la historia del fútbol? Sin duda, uno de los primeros y más icónicos a nivel global es el giro de Cruyff. Johan Cruyff fue uno de los grandes innovadores del fútbol y redefinió lo que significaba jugar con estilo e inteligencia. En aquel entonces, el movimiento era revolucionario, un cambio de dirección tan ingenioso que dejaba atrás a los defensores y permitía avanzar por el campo. Si avanzamos en el tiempo, encontramos la ruleta de Zinedine Zidane. Cada vez que la ejecutaba para escapar de una marca férrea, era como si los defensores simplemente perdieran su rastro. Porque aunque no era el jugador más atlético o ágil, representaba la máxima elegancia bajo presión. Y yo soy medio así, Su toque y técnica hicieron que esta jugada Yo siento que soy muy técnico. alcanzara notoriedad incluso en una época llena de talento mundial de primer nivel. Pero por supuesto, no podemos olvidar los amagues de Ronaldo, que es uno de los movimientos más icónicos de la historia. Aunque muchos Yo soy fan de Ronaldo Nazario. lo utilizaban, nadie lo perfeccionó de manera más letal que él. Es el Ronaldo mejor avanzaba gol con la que he visto. pelota y realizaba su característico juego de pies, atrayendo a los defensores al reto, No tiene sentido solo ese para chabón, dejarlos jugaba ese chabón, completamente no tiene sentido. inmóviles o sentados en el césped. Su capacidad para superar incluso a los defensas más experimentados, en una de las eras más competitivas del fútbol, es una prueba suficiente de la efectividad y letalidad de ese regate. Y luego está Ronaldinho con su famoso elástico. Ya sabíamos que era un mago con la pelota, pero la forma en que hacía que la pelota cambiara de dirección en una fracción de segundo parecía un verdadero truco de ilusión. Ese nunca me Su salió en mi vida. elástico tomaba por Yo sorpresa la a los practiqué, nunca me defensores, salió en mi vida haciéndolos perder esa el strat. equilibrio. Cada vez que intentaban Nunca. anticiparse, se Y la he comprometían practicado. por un lado solo para ver cómo el balón se iba en la dirección contraria antes de que pudieran difícil esa, ¿no? reaccionar. Y por supuesto, no podemos dejar afuera a Cristiano Ronaldo y su legendario Ronaldo Shop. CR7 utilizó este movimiento en incontables ocasiones para atacar y recortar hacia el centro, cambiando de dirección en plena carrera, tomando desprevenidos a los defensores y generando el espacio necesario para lanzar un disparo potente al arco. No importaba si estaba fuera del área, dentro de ella o si lo hacía con su pierna derecha o izquierda. Cada vez que lo ejecutaba, lo más probable era que el siguiente momento terminara en gol. Por último, hubo un regate con 99% de efectividad, un movimiento tan imparable que hacía que los defensores cuestionaran la realidad misma. Nada menos que la vuelta de Anthony. No, mentira, joda. Pero para hablarlo en serio, un regate tan desbalanceado que llegó a un punto en el que era físicamente imposible de detener sin cometer una falta. Un movimiento tan injusto que la FIFA eventualmente decidió prohibirlo por completo. No, pero son muy chat para hacer eso. Imposible. Se conoció como el dribble de la foca, o foquiña. Su invención sigue siendo un tema debatido, pero sin duda, quien lo perfeccionó y utilizó de la mejor manera fue una joven promesa brasileña relativamente desconocida de mediados de los 2000, Kerlon Moura Souza. A lo largo de los años, se ha convertido en un chiste recurrente cada vez que aparece una joven promesa brasileña y la gente empieza a llamarlo el próximo Pelé. En menor medida, también ha habido algunos apodados el próximo Ronaldo, pero en su momento, algunos llegaron a considerar seriamente a Kerlon Moura Souza como el próximo Ronaldinho. Solo hay que ver algunos de los títulos que se le otorgaban. Sin embargo, a pesar de haber sido tan famoso en su época, con el tiempo ha sido prácticamente olvidado. Así que hoy vamos a repasar la historia de Kerlon Moura Souza. Kerlon ya era una sensación incluso antes de debutar en el primer equipo. Estaba causando revuelo en las categorías juveniles y con la selección sub-17 de Brasil. Es como Robinho. La gambeta Robinho y el juego de pies espectaculares eran la norma, con todo el respeto Kerlon lo utilizaba a su frente. Elevaba la pelota con un pequeño toque y lo hacía rebotar sobre su cabeza mientras corría, dejando a los defensores completamente desconcertados. Hay que recordar que esto ocurrió a mediados de los 2000, una época en la que las cosas no se viralizaban tan rápido como hoy. Pero aún así, la fama de Kerlon y su regate de la foca se expandió rápidamente. Los videos de sus jugadas se difundieron en internet, volviéndose virales y acumulando millones de visitas. Al menos en Brasil, se volvió tan famoso que comenzaron a llamarlo foquiña, Eso fue que en español significa la foquita. Pero no te equivoques, el icónico regate de Kerlon no surgió de la nada. Su dominio sobre el dribble de la foca fue el resultado de años de práctica. Como él mismo recuerda, cuando era muy pequeño entrenaba mucho con mi papá. Un día él pateó la pelota hacia arriba, este rebotó en el suelo y llegó a mi cabeza. Hice 4 o 5 pequeños cabezazos seguidos, manteniendo la pelota sobre mi cabeza. Entonces mi papá se detuvo y me preguntó, si corrieras con la pelota sobre tu cabeza así, ¿sería falta? Yo le respondí, no sé, pero deberíamos averiguarlo. Desde ese momento, Kerlon comenzó a entrenar el regate de la foca, todos los días. Al principio solo intentaba mantener la pelota en equilibrio mientras estaba quieto, pero con el tiempo fue evolucionando. Primero fue caminando, luego corriendo, hasta que finalmente logró regatear alrededor de conos. Incluso llevó el entrenamiento un paso más allá,
incorporando ejercicios de visión periférica para poder detectar a los defensores y moverse por el campo sin perder el control de la pelota, todo mientras este seguía rebotando sobre su cabeza. Cuando Kerlon tenía 13 años, ya estaba listo para probar su regate en un partido de verdad, mientras jugaba para la Academia Juvenil del Cruzeiro. Finalmente debutó su habilidad única. Corrió desde el mediocampo hasta el área con la pelota perfectamente equilibrada sobre su cabeza. Luego la bajó y anotó un gol. Desde ese partido quedó confirmado: la gambeta de la foca realmente funcionaba. Los defensores rivales no tenían ni idea de lo que estaban viendo, y aún peor, no sabían cómo detenerlo. Es imposible, amigo, detener eso. Sin embargo, a pesar de que Kerlon dominaba a la perfección esta gambeta, no fue exactamente él quien lo inventó. Según mi investigación, antes de que Kerlon se volviera extremadamente viral con el dribble de la foca, hubo otro jugador que utilizó una táctica similar, un futbolista italiano llamado Marco Nappi. Su jugada más famosa ocurrió nada menos que en la semifinal de la Copa de la UEFA de 1990. En aquel partido corrió desde las afueras del área hasta casi medio campo, haciendo rebotar la pelota sobre su cabeza y manteniéndolo alejado de los defensores. Sin embargo, Marco Nappi no abusó de este movimiento tanto como lo haría Kerlon. Pero el dribble de la foca no era lo único por lo que Kerlon era conocido. Después de todo, la gente lo llamaba el próximo Ronaldinho, y en verdad tenía mucho potencial. Crack. En la Copa América Sub-17 disputada en Venezuela, Kerlon fue el máximo goleador de Brasil. Y destacó incluso entre otras jóvenes promesas como Anderson y Marcelo. En sus primeros años era un gran pasador, un finalizador preciso y un excelente cobrador de tiros libres. Pero por supuesto, lo que más lo hacía destacar era el dribble de la foca. De hecho, en esa misma Copa América Sub-17 lo hizo contra selecciones como Uruguay, lo que inspiró esta imagen y miniatura tan popular que hice. Sin embargo, conforme Kerlon se acercaba al fútbol profesional, el dribble de la foca, a pesar de su fama, terminó haciéndole más daño que bien. En un clásico local, Kerlon usó su truco, lo que provocó una pelea masiva en la cancha. Un montón, guacho. Poco a poco, la jugada comenzó a verse más como una provocación o burla hacia los rivales. En Brasil, la gambeta y el juego vistoso siempre han sido un punto de tensión, pero para muchos, especialmente para los rivales, el regate de la foca no era solo una muestra de habilidad, sino una burla directa. En las categorías juveniles, Kerlon era derribado y pateado, pero cuando comenzó a hacerlo contra jugadores profesionales, las entradas se volvieron más violentas y físicas. De hecho, se podría decir que estos jugadores adultos estaban agrediendo directamente al joven futbolista, y lo peor llegó en septiembre del 2007. Cruzeiro estaba ganándole 4-3 al Atlético Mineiro con solo 10 minutos por jugarse. De repente, Kerlon decidió ejecutar su dribble de la foca, y tras unos pocos toques, el lateral del Atlético Mineiro, Coelho, lo embistió con el hombro de forma brutal, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás y mandándolo al suelo. Ambos equipos corrieron al campo y se desató una enorme pelea. Después de mucho debate, Coelho recibió una suspensión de 120 días. Sí, pero amigo, aún así, muchas personas culparon a Kerlon por hacer lujos innecesarios e incitar a la violencia. Incluso el capitán del otro club Fluminense, Luis Alberto, declaró que era una falta de respeto hacia sus rivales. Ellos también son profesionales. Amigo, literalmente el que se queja de que alguien hace un lujo es retrasado. Él no pasaría por mí. Usaría un movimiento de capoeira si fuera necesario. Le quitaría la pelota, la cabeza y todo lo demás. Qué varonil de parte de este tipo amenazar así a un adolescente. Pero en su defensa, Kerlon respondió con mucha más madurez. Dijo: los hinchas van al estadio para ver un espectáculo. Tenemos que decidir si la idea principal del fútbol brasileño es el arte o la violencia. Facto. Como era de esperarse, las opiniones sobre el dribble de la foca estaban muy divididas. Para algunos era una burla, para otros una extravagancia innecesaria, y para algunos más una táctica completamente válida. De hecho, uno de los entrenadores de Kerlon incluso le animó a usar su regate justo después del saque inicial, pero como era de esperarse, no terminó bien, porque en cuestión de segundos, los rivales ya estaban encima de él, pateándolo sin piedad y tratando de lastimarlo intencionalmente. Y lo lograron. Durante su adolescencia y sus primeros años como profesional, Kerlon sufrió múltiples lesiones de ligamento cruzado anterior y pasó por varias cirugías. Fue completamente irresponsable por parte de su entrenador seguir aconsejándole a un joven que hiciera ese movimiento. No era justo que los rivales lo atacaran cada vez que podían, pero su entrenador debió haber puesto un alto a la situación mucho antes. El gran revuelo en torno a Kerlon como el próximo Ronaldinho lo llevó de Brasil a Italia, donde firmó con el Inter de Milán. Según Kerlon, en una pretemporada bajo la dirección de José Mourinho, intentó realizar el dribble de la foca, pero en cuanto lo hizo, su compañero Marco Materazzi, sí, el mismo que Zinedine Zidane cabeció en la final del Mundial, lo golpeó tan fuerte que, según sus palabras, salió volando.
A pesar de las altas expectativas, la carrera de Kerlon nunca terminó de despegar. Fue cedido a clubes como el Ajax antes de regresar a Brasil y luego probar suerte en distintos países como Japón, Estados Unidos y Eslovaquia. Hoy en día muchos ven a Kerlon como un tipo que solo sabe hacer una cosa, pero la verdad es que su cuerpo simplemente no le permitió alcanzar su máximo potencial. Todas las lesiones que sufrió en Brasil, producto de la brutalidad con la que lo castigaban los rivales por su gambeta, terminaron pasándole factura. En total, Kerlon sufrió 6 lesiones de ligamento cruzado anterior y varias lesiones de tobillo. Lo peor es que casi la mitad de esas lesiones ocurrieron cuando aún era un adolescente. En palabras del propio Kerlon, poco a poco fui perdiendo el amor por el fútbol. No la vi, perro. Después de cada cirugía, tardaba 6 o 7 meses en recuperarme por completo. Y cuando volvía me costaba demasiado ponerme en forma. Quizás no era que ya no amara el fútbol, simplemente no quería seguir sufriendo tanto dolor, por eso decidí parar. Hoy en día las reglas del fútbol han cambiado para Me proteger... estoy muriendo, mira. Ay, no, me desmayé, macho.